Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con Astrid Pérez, con la alcaldesa de Recife y candidata de nuevo a la reelección en ese cargo. Hoy nos vamos a desmarcar un poco, hoy me han dado la libertad para poder indagar un poco en la personalidad de Astrid Pérez. También suele venir mucho Café de Periodistas y ya una entrevista más política, pero también saber un poco quién es Astrid también, bueno, para los electores arrecifeños que puedan estar dudando, quienes lo conocen, quienes no la conocen. Que no la conozcan, hoy van a tener la oportunidad. Sin más dilación, pasamos a hablar con Astrid Pérez. Astrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Bien? gracias. Sí. ¿Vamos allá entonces? Cuando quieras. Vamos allá. La primera pregunta es si de la política viene de la familia. ¿Hubo gente relacionada a tus padres, tu padre? ¿Viviste un ambiente político? Sí. Bueno, a ver, todo yo creo que es genético, casi todo en la vida. Mi bisabuelo se llamaba Martín y fue lo que ahora equivale a senador, pero en Gran Canaria. Mi madre es de Gran Canaria y entonces mi bisabuelo era senador. No se llamaba senador, se llamaba otra cosa. Sí, pero... En Gran Canaria. Entonces, y después tengo primos que están en Gran Canaria, por la parte de mi madre, primos que son concejales, que han sido parlamentarios. Tengo un primo, mi tío segundo es segundo del diputado del Común. Es el diputado junto familiar materna. Felipe Afonso, es primo hermano de mi madre, es mi tío ¿Pero son segundo. del PP también? Sí, Felipe Afonso es del PP. No, tengo a un primo también que es de Coalición Canaria de Gran Canaria, fue concejal. Hay paz. Sí, y fue secretario general de Las Palmas de Gran Canaria, de Coalición Canaria. Es verdad que en Gran Canaria Coalición no es un partido fuerte en ningún caso, pero sí que estuvo de la Secretaría General, además de hace algunos años. Sí, tengo familia, todo es como muy genético, ¿no? Todas estas cosas, me da la impresión a mí. Sí, ¿no? Y ambiental, lo que se ve en la casa. ¿Tu padre era empresario? ¿Tu padre sí. ¿A qué se dedicaba? Mi padre era empresario, mi padre tenía una empresa de transporte discrecional, de guaguas, y también tenía un restaurante. Y bueno, y era muy politiquillo también, ¿eh? O sea, en casa se hablaba mucho de política. Se hablaba mucho de política, sí que es verdad que no hubo en ningún caso adoctrinamiento, nos educó en libertad ideológica, bueno, en libertad en casi todo, pero la libertad ideológica era una de las cosas importantes, cosa que yo también he hecho con los míos, ¿eh? He intentado no adoctrinar a mis hijos, he intentado que mis hijos tengan la capacidad de debater. Sí, que no les diga, te lo garantizo. O que escuchen. No, a ver, otra cosa es que ellos aprendan por imitación o adquieran los discursos. Cuando ellos me oyen, yo trabajo mucho en casa, bueno, es que yo trabajo todo el día, entonces al final incluso cuando comemos me oyen hablar y no sé si a uno le gusta mucho la política, a otro nada, con lo cual, pero sí que es verdad que les he educado en la capacidad de reflexionar, de leer varios medios de comunicación, no uno solo, para hacerse una idea de la realidad, de la realidad de lo ocurrido. Muchas veces yo le digo, no es ni lo que pone uno ni lo que pone otro, déjalo en el medio. Y que tengan capacidad de reflexión y de enriquecimiento. No me parece que le hiciera yo un favor planteando un adoctrinamiento ideológico. Y en mi caso me hicieron igual. En mi familia no nos adoctrinaban ideológicamente, pero sí debatíamos mucho de política. En casa siempre se ha hablado de política. Vale, luego me gustaría saber ya en la segunda parte de la entrevista también por qué el Partido Popular, por qué esa inclinación. Vas a estudiar Derecho en Granada, me dijiste una vez. ¿Por qué? ¿Por qué estudias Derecho? Mira, pasó una cosa muy curiosa. Yo me fui a Oxford a estudiar. La Complutense había como unas iniciaciones al derecho, que después salías como especialista en Derecho Internacional. Era una cosa piloto que se había hecho y que después no funcionó porque se hizo ese año y no volvió a hacerse nunca más. Entonces íbamos a hacer eso y a estudiar idiomas, las dos cosas, a estudiar inglés y también hacer la iniciación al curso de la Complutense, que después salías especialista en Derecho Internacional, ¿no? Pero en los tres primeros... Sí, claro que llegué, hombre, claro que llegué. ¡Qué guay! Llegué y cometí el gran error de... Yo era una persona que tenía muchos lazos estrechos muy con mi familia, y los 3 primeros meses yo no podía vivir sin mis padres y sin mis hermanos. Yo tenía una hermana que yo le llevo 11 años, con lo cual yo tenía 6 años y yo 18. Con lo cual yo no me adapté a vivir fuera de mis padres. Y ya le dije a mi padre que por favor que me admitieran, que me buscara una universidad. Pero ya en noviembre, diciembre estábamos fuera de plazo. Y entonces me admitieron en Granada porque mi tía, la hermana de mi padre, había dado clase en la Universidad de Granada.
La hermana de mi padre era profesora, es catedrática, y la mayor, y había dado clase en Granada, y entonces, gracias a Dios, pues lo de siempre, en aquella época, estoy hablando en el año 90, bueno, pues hicimos algunos contactos y me admitieron libre, de manera que no podía ir a clase ni nada, pero sí que podía examinarme en tal. Cuando llegué en Navidad me arrepentí, 18 años, me arrepentí y quería volver a Oxford, y me dijo mi padre, no, guapita, se acabó, ahora ya no puedes volver y ahora a Granada. Y terminé así en Granada. Y oye, encantadísimo, yo soy muy granadina de adopción, ¿no? Ojo, sí. Sí, yo de Madrid iba muchas veces a Granada. Granada es una gran ciudad, sí. Tiene lo bueno de las ciudades y lo bueno de los pueblos, es decir, después tiene la suerte de tener 30 minutos la estación de esquí, 30 minutos la playa. Es una ciudad no lo suficientemente grande, con lo cual los niveles de delincuencia no son como las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Sevilla, y es una ciudad muy cómoda, por tanto, yo lo... No, y muy pensada para el estudiante, muy barata. Mucho arte, que para mí es importante, el arte, mucha cultura, con lo cual, mucha marcha, muy divertido. Entonces, al final, yo creo que, hombre, las cruces nos duraban 4 días, ¿eh? Era muy divertido. O sea, que ya empiezan hoy, me parece, porque sabes que las cruces, empiezan, claro, como el 31 o 30 días de fiesta, el 1, el 2, el 3, porque el Día de la Cruz es el 3 de mayo, por lo tanto son 4 días que se engalona la ciudad y queda precioso. Son unas fiestas, la verdad, muy de allí, ¿eh? La verdad que sí. Y yo aconsejo a todo el mundo, también le aconsejé a los míos que fueran a Granada, pero no hubo manera. Bueno, ¿no? Esa es otra historia. Me imagino que vas terminando la carrera y no sé si ya vas pensando, porque tú tienes un despacho, ahora lo tendrás un poco, bueno, no sé de qué manera tienes el despacho, medio cerrado. Pues sigo pagando la hipoteca, o sea pero no, yo no estoy claro. Desde el año 2015, o sea, el despacho sigue siendo mío, pero, vale, pero es tu compañero y tu motor socio económico, ha sido tu actividad laboral. No, hasta el 2015 la ley me permitía compatibilizar y yo he ejercido la abogacía todo el tiempo que he estado en política, todo el tiempo. Pero en el 2015, en el Parlamento de Canarias, nos incompatibilizaron. Y fue en el 2015 cuando tuve que decidir la política y la abogacía. Y no fue nada fácil, porque yo era abogado vocacional, ¿vale? Entonces, por eso te digo, cuando estabas estudiando querías ser abogada. No querías opositar, ni querías... No. Yo hice Derecho porque yo soy abogada vocacional y lo echo de menos. Sí. Han pasado ya, desde el 2015, ahora 7 años, y lo echo de menos. Pero es verdad que elegir no es fácil entre dos cosas que te gustan, bueno, ya sabes, ¿no? Pero es verdad que había dedicado muchas horas a la política, había dedicado los últimos años mucho más a la política que a la abogacía y ya que me había costado tanto llegar hasta donde había llegado en aquel momento, dije, y ahora voy a tirar todos estos años de sufrimiento, porque la política es dura, ¿eh? Y para las mujeres más, aunque no lo parezca, pero sí que es verdad que hay que sacrificar muchas cosas que a lo mejor los hombres lo hacen de otra manera. Entonces, y ahora que me ha costado tanto llegar hasta aquí, voy a dejarlo todo, pero fue una decisión dura, sí señor. Pero bueno, siempre quiero volver algún día. Esa es la pregunta, ¿te daría vértigo volver? Porque cuando uno se queda como desengrasado... Hombre, sí me da vértigo porque tengo que estudiar. Bueno, no por estudiar, porque yo que ponerse al día. No, ahora por el tema de la digitalización, es decir, no por estudiar, Andrés, porque yo sigo estudiando, estoy acostumbrada, lo he hecho toda la vida, con lo cual yo sigo estudiando y en el ayuntamiento mucho, hay que estudiar leyes nuevas, hay que estudiar cosas nuevas. Yo después también tengo mi base de datos que sigo teniendo de cuando ejercías, con lo cual todas las actualidades en civil, en penales, las leo y las estudio, con lo cual sí que no tendría un problema de conocimiento. ¿Sabes lo que sí tendría problema? Firmas digitales y todas estas cosas, porque ahora la administración ha empezado desde hace ya demasiados años, no ha terminado de culminar lo que es la administración sin papel. Y bueno, y sí es verdad que esos protocolos de firmas y demás, pues un poco gestionar el programa que tienen, pues tendría que empezar pero bueno, yo espero que en una semanita... Eso ponerse al día. ¿Cómo entras en política? ¿Quién te engancha o cómo te enganchas tú? Yo siempre fui desde que tengo uso de razón, yo siempre era muy política. ¿Pero estudiante ya estabas activada? No, cuando tenía 13, 14 años. ¿Pero qué hacías con 13, 14 te puedo años? decir una cosa, yo vivía en Gran Canaria, yo me vine a vivir a Lanzarote con 14 años, mi padre es de Lanzarote, mi madre es de Gran Canaria, pero mi padre cuando tenía 8 meses, a mi abuelo, que era funcionario de correos, mi abuelo era cartero en Aría, y a mi abuelo con mi padre 8 meses lo destinaron a Tomás Morales, a la sede de Las Palmas de Gran Canaria en Tomás Morales, y ya todos los hijos de mis padres nacieron en Gran Canaria y mis abuelos nunca volvieron a vivir
a Lanzarote, con lo cual mis abuelos vivían en Gran Canaria desde que tenían 20 y pico años. Y mi padre volvió, fue el único de los hijos que volvió con 40 años ya también, mayor. Y yo siempre, desde que era pequeña, no sé, un día, ¿te acuerdas del grupo Los Palmeras? Devuélveme la llave de la moto. Palmeras, sí. Bueno, pues iban a tocar al Estadio Insular, yo vivía en Mesa y López, delante, y seguí, madre, oye, Astrid, tenía 12 o 13 años. Astrid, vienen Los Palmeras al Estadio Insular, mamá, llévame. Dice, pero lo trae el Partido Socialista. Le dije, no quiero ir. Fíjate qué tontería, ¿no? Con 12, 13 años uno no sabe, ¿no? Oye, no fui. Me he vuelto menos sectaria con los años. Me he vuelto menos sectaria, pero es verdad que como Las Palmeras lo traía el Partido Socialista, de Felipe González creo que era, no fui al estadio y era mi grupo preferido. Bueno, pues ya se te veía con decisión. Y en cuanto ya a actividad, ¿cuándo entras a ser ya, no sé si simpatizante o militante? Entiendo que siempre ha sido el Partido Popular, que siempre lo ha sido. Siempre he sido. No empezaste por otro lado. No hay sorpresa. Cuando tenía 12 o 13 años era AP. AP era. Fraga y sí, bueno, lo de Fraga ya no llegué porque yo tenía 13 años y era muy pequeña, no tenía esa percepción ya de la política, pero siempre he sido, no te sabría decir por qué yo desde chica siempre he tenido mentalidad política, siempre. Y después en el colegio siempre me decían que era el abogado de los pobres. Yo siempre salía a defender, ¿sabes? Eso de la justicia social es que es injusto. Le ha peleado a esta niña y ella no ha hecho nada. Astrid, no hablo contigo. No, pero es que no he hecho nada, es que no es justo. O sea, eso de la justicia social la tenía desde chica, ¿sabes? ¿Pero y cómo te metes? Hoy por la doctora Conce. La doctora Conce, la pediatra, la jefa del servicio de pediatría, estuvo muchísimo tiempo. Astrid, ven, yo era abogada en aquel momento, vente al PP, y afíliate. Y dice que no, yo no quería hacer carrera política. Entonces ella le decía, Conce, yo soy abogada vocacional, si no quiero hacer carrera política, ¿para qué me afilio al partido? Me convenció, ella iba de 1 al Ayuntamiento de Arrecife y me dijo, Astrid, ven de 3. Eso fue en el año 99. Sacamos 2. Sí, porque no te recordaba yo de concejal. No, sacamos 2. Sacó Conce y Pedro. Y yo era la tercera. Sacamos 2 concejales. ¿Quién? Pedro, ¿cómo se llamaba? Pedro, ¿te acuerdas? No sé, un concejal que se llamaba época... Pedro. Pedro, que había sido concejal mucho tiempo, además que ahora vive en Yaiza. Pedro, no me acuerdo. Vale, ahora se me ha ido a mí. Sí, además un afiliado del Partido Popular de siempre y comprometido con la causa. Una gran persona, además, yo le recuerdo. Vive en Yaiza, pero no me acuerdo ahora el apellido. Y yo era la 3. Y lo cogí como un hobby. Bueno, primero porque ella me pidió que fuera con ella la 3 y dije sí, pero como sí. Y después empecé a ir, Rafael de León era el presidente, y aunque es verdad que estuve muy poco tiempo con él, porque él al poco tiempo ya se fue de presidente también del partido, y ahí, oye, pero no, como un hobby, más bien como ayudar, no quería dedicarme profesionalmente a esto, no era mi ilusión, y mírate, llevo desde 2003. Ya, son años. Hay una pregunta que siempre yo no entiendo cómo los políticos pueden conciliar la familia. ¿Cómo se hace? Porque cuando uno sale, y yo he estado también en la crianza de los niños, tú has criado a los tuyos, uno cuando sale y ve a la gente que ustedes están siempre pues, con vida social, vida de partido, reuniones, comidas. No sé cómo se organiza una familia. No te lo quiero ni contar. Y en algún momento, yo he pasado algún momento de ese tiempo sola con mis hijos, cuando me divorcié. Sí. Mira, te voy a decir 2 anécdotas, solo 2. Una vez, hablando con Jaime Puig por la radio, mis hijos empezaron a llorar. Tenía 2 años y medio y otra era bebé, y se oía mucho, tuvimos que interrumpir la conversación. Y la siguiente vez que me entrevistó Jaime Puig, tuve que meterme en la caseta del perro por si los niños lloraban, no se oyera. Y después, mucha gente, mis hijos estaban en el British en Taiche, y muchísimas veces me llamaba a la radio, y entonces me ponían el Arsén, me ponía a hablar por teléfono, hay gente que se reía porque pasaban con el coche, me oían por la radio y veía a los niños llorando en el coche, y yo fuera del coche, hablando por la radio, y mis hijos allí. O sea, para mí ha sido muy difícil. Es verdad que no se vive igual la política siendo un hombre y siendo mujer. Y digo, por ejemplo, yo de diputada... Pero ya esas cosas están cambiando, Astrid. Ya los hombres ya estamos ya... Sí, bueno, hay cosas en las que no se cambia. Hay cosas que nos está costando bastante. Por un lado, mira, yo recuerdo ir al Parlamento por la mañana, volver por la noche, hacer los deberes con mis hijos, darles la cena y volver al Parlamento a la mañana siguiente.
los hombres tenían la capacidad de tener a sus mujeres con sus niños y se quedaban toda la semana allí o se quedaban 2 o 3 días. Yo corría el avión, el último vuelo, venía, llegaba aquí a las 9, cena, deberes, has hecho los deberes, no los has hecho, los llevaba al colegio para que no tuvieran la percepción de que su madre no estaba. Ese techo de cristal existe, eso donde dos, sí, hay un ejemplo de una carrera entre un hombre y una mujer. Un poco machista. No, y fíjate una cosa, si un hombre tiene ese, y hay otra cosa en la que sí que hay micromachismo, en la edad, en política. Si un hombre tiene 70 años y es alcalde, lleva 30 años, nadie dice está muy mayor para ser alcalde, o está muy mayor para ser consejero del gobierno, o está muy mayor para presidente del gobierno. Pero si es la mujer la que tiene una cierta edad, ya se le está pasando el arroz, ya, es que ya lleva demasiados años, ya es que lleva muchos años. No recuerdo en qué caso puede ser ese, yo no recuerdo ningún caso en que mujer... Sí, yo he oído en muchas ocasiones, hombre, fulanita es buena candidata, pero como ya es mayor, perdone, solo tiene 56 o 57 años. Bueno, mayor. ¿No? Y entonces, alcaldes y Jerónimo Saavedra se presentó con... Claro. O Suso Machimpa y Lanzarote, que tiene más de 60. O sea, si es hombre, la edad no importa. Si es hombre, además... Pero, por ejemplo, Inés Rojas llegó muy tarde, llegó y nadie cuestionaba la edad de Inés Rojas. Tampoco sé si era muy mayor o no, igual estás hablando... No, pero no se cuestiona públicamente, también es verdad, Andrés, no se dice. Ni un comentario. Se cuestiona y te lo garantizo, oye, que no me lo invento. Y es como, fulanito si fulanito lleva muchos años, pero es hombre, no pasa nada. Pero si la que lleva muchos años es la mujer, o la que va a más de 45 años, entonces ya es que se le está pasando el arroz. Pero lo vivimos aquí, lo vivimos también en el Parlamento, ¿eh? ¿Tú has tenido alguna agarrada con el portavoz del gobierno, no? Con Julio. Pero bueno, yo y todas las diputadas. Sí, porque le dijiste que ese comentario... No, yo y... Como que él es más tiquismiqui con las mujeres. Bueno, es que es que nosotras es que no estudiamos. Ellos es que hay confusión, bueno, usted a ver si estudian, a ver si se estudian. Y nosotras es que no estudiamos, pero no conmigo. ¿Y no hace ese comentario en un hombre? No, ya no, nunca. Entre otras cosas nos dice, otras lindezas que nos dice. Es verdad que gracias a que yo puse la denuncia ante la mesa, no volvió a producirse ningún capítulo, que no se hacía solamente conmigo, lo hacía con todas las portavoces mujeres de su comisión, con Vidina, puede preguntarle. Vidina me dijo, es más, Vidina Espino sale en defensa mía en los medios de comunicación y dijo que había sufrido eso y que me daba toda la razón, que ya estaba bien y que además me agradeció que tuviera la valentía de hacerlo como lo hicimos. También otra portavoz de Coalición Canaria de Justicia también planteó que efectivamente no se le trataba bien. Y es la realidad. Bueno, pues hay que corregir esas cuestiones. Sí, hay gente que es misógina, no le gustamos las mujeres o nos consideran inferioridad intelectual. Bueno, pues eso está cambiando, Astrid. Otras cuestiones, recta final. ¿Existe la amistad entre distintos partidos? ¿Tienes amigos, buenos amigos? Sí. ¿Amigos que se pondría la mano en el fuego? Sí. ¿Sí? Pocos, pero sí. ¿Hechos en la política? O sea... Sí. No de antes, porque si viene de antes... Sí. ¿Y los peores enemigos pueden estar en casa? Sí. No, siempre. ¿Quién lo decía, al suelo que llegan los nuestros. O el adversario está enfrente y el enemigo está detrás. Detrás se refiere a cuando estamos en las bancadas de los parlamentos. Totalmente. Y el enemigo está en casa. No, el Partido Popular, y el otro es adversario. Es verdad que hay una cosa que... para ser buen político hay que ser buena persona. Y hay gente muy ruinita en política. Y hay gente buena también, con lo cual es la política tan diferente, yo que ya llevo algunos años, tan diferente la buena persona que está en política a la persona mala que está en política. Te lo puedo garantizar, se construye mucho más siendo buena persona que siendo mala persona. Y la mala persona genera muchos sismas en política, y mucho cosa negativa. Ser mala persona en líneas generales es malo, o sea que yo también... Bueno, pues en política hay, sí, ¿no? Y hay gente que da miedo. Porque cuando no venimos... Es que hay gente que viene hay que diferenciar muy bien entre la persona que viene a la política, que hay muchos, que solo venimos a construir, que no venimos a hacernos ricos, que no venimos a ganar dinero, porque ganamos más dinero en nuestras profesiones que en otras, al político que no viene sino a ganarse un sueldo,
a amasar poder, que al final es absurdo, a otro tipo de cosas. Entonces se hace política de manera muy diferente. Claro, que esa gente no tolera que otros vengamos a la política para construir, para hacer cosas positivas, para trabajar. Entonces no es fácil trabajar con gente mala, con malas personas, no es nada fácil. Eso hay que quitárselo no debe encima. serlo en ningún ámbito de la vida, pero en política además es muy complicado. Muy complicado. Última pregunta, Astrid, nos hemos ido de tiempo. ¿Dónde se ve Astrid Pérez? Hombre, en un futuro a corto plazo, pues dependerá un poco de las elecciones. ¿Cuál es la carrera política? Has dicho antes que no te importaría o incluso que te gustaría volver a la abogacía. ¿Cómo te ves en el futuro? No lo sé, Andrés, porque yo es que, si tú me preguntas hace 4 años, yo no me veía de alcaldesa de Arrecife. Es que probablemente, si me preguntas hace 10, yo ya hubiera dejado la política. Bueno, es que no hubiera sido política nunca porque no era mi... O sea, yo era abogado vocacional, no pensé yo nunca que me iba a dedicar a la política, a pesar de que siempre fui muy politiquilla, ¿eh? Pero no estoy nada arrepentida, me ha dado muchas satisfacciones. Ahora me está dando muchas satisfacciones, muchos quebraderos de cabeza, es un ayuntamiento muy difícil, pero muchas satisfacciones cuando ves que la ciudad avanza, cuando veo el cariño de la gente. Yo tengo, de verdad, ahora que quedan ya apenas 30 días para que acabe este mandato, quiero agradecer a todos los vecinos de Arrecife y de Lanzarote el cariño que me da cada vez que voy por la calle. Gracias por lo que estás haciendo, gracias por el trabajo. O sea, yo es lo que en este final de mandato lo que más me pesa. Y una cosa que me pesa mucho más también es, jolines, si hubiéramos tenido una administración ordenada, otro tipo de administración, podíamos haber hecho muchas más cosas. Un año que nos quitó el COVID, pues también parece que no. Y que los grandes proyectos, los que ya tenemos encaminados, pues serán en el 2024, 2025. Con lo cual, bueno, eso... Bueno, si se han puesto las bases para que salgan adelante. Hombre, sí, pero a uno le gusta culminar sus proyectos, no le gusta que yo me mate a trabajar para que después otros se pongan la medallita y la foto. Bueno, pero si otros se las ponen sabrán que dónde empezó todo. Astrid, sí, ha sido un verdadero placer, seguro que nos veremos o aquí o en el Café de Periodistas. Que haya suerte y que el pueblo, los vecinos de Arrecife decidan lo que tengan que decidir, y si tienes que estar tú, pues que vuelvas a estar. Encantada, gracias. Gracias. Las palabras de Astrid Pérez, en este caso ya lo han visto, bueno, hemos conocido un poco más el lado personal de Astrid Pérez, una mujer que vuelve a presentarse, ella es candidata, lógicamente, a la reelección como alcaldesa de Arrecife, lo ha sido los últimos 4 años, y hemos querido también un poco ver ese perfil, porque a veces también, siempre estas entrevistas vamos muy a la actualidad, a las cuestiones también que interesan, porque para eso están los medios de comunicación y para eso están también los políticos, y nosotros, bueno, hoy en este caso hemos querido darle un pequeño salto, ya digo, me han dejado cierta libertad para poder hablar de Astrid con Astrid. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.